Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido John? ¿Cómo va? ¿Cómo te trata la vida? La vida me trata. Si no entramos en detalles, me trata muy bien. Vale, perfecto. Pues Entramos en entonces, detalles ya. no, entonces no entramos en detalles, qué decir, ¿no? Bueno, No es pues necesario. bienvenidos, bienvenidas un lunes más, como cada 15 días a los Stallers. Siempre atentos, siempre pendientes de las noticias, de las cosas que van pasando. Em, en el sector de la hostelería tenemos muchas noticias, tenemos muchas novedades, bueno, muchas noticias, en realidad no tantas, pero tenemos muchas cosas de las que hablar y llevamos un rato aquí como callados con nuestra invitada de hoy para intentar no hacernos auto-spoiler de las cosas que vamos a hablar, porque lo hemos anunciado ya desde hace 15 días. Venimos ahí como dando bastante la matraca con lo que va a ocurrir hoy. Tenemos una invitada de lujo. Yo no sé si antes de presentar a nuestra invitada quieres comentar alguna cosa o alguna fantasía, porque es que bueno, no, que estaba pensando que hace 15 días estuvimos hablando del tema del accidente este del incendio y tal. Como por suerte no ha pasado nada más, no sé si hay algo más que comentar. No tengo nada así muy presente que sea más de interés que dar la bienvenida a nuestra invitada. Pues venga, vamos a hacer esta cabecera que tenemos tan bonita y presentamos a nuestra invitada. Aquí está con nosotros, qué maravilla. María Torrecilla, que es la directora de Dehesa, el restaurante que está en el Mandarín Oriental, en el Ritz de Madrid. Que bueno, ahora como tiene tantos nombres, los que somos de Madrid, pues siempre le hemos llamado el Ritz y ya está. Y ahora hay Mandarín Oriental, Ritz Madrid. María, muy buenos días, ¿cómo estás? No te oímos. John, dime que no soy yo el único que no la No, no, oye. no se oye, no. Hemos hecho la llamada. Oh, Creo no, que hemos hecho la llamada. por favor, siempre, siempre A estamos ver, igual. Ay, 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 ay. nos llamamos los Stallers, hay que decirlo para el que no lo sepa, Ya, porque al eso. final para nosotros esto es un pequeño stash. Es un pequeño stash. ¿Has puesto una Mm. intro? No, no, la he quitado, la he quitado, la he quitado, la he No, nos quitado. llamamos Stallers porque al final nosotros, pues todo esto tecnológico y tal, además en puro directo, pues somos aprendices, ¿no? Entonces nos vamos encontrando con temas y bueno, pues Es vamos. que necesitamos a alguien que nos haga que nos haga Cuando la. seamos famosos, pues Sí, sí. necesitamos a alguien detrás que nos dé este background. Total, total. Yo creo que ya, un segundo y ya tenemos me parece que ya casi tenemos a. Vamos a ver si nos la encontramos. Ay, ahora. María, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Ahora. Ahora sí, ahora Perfectamente. perfecto. Muy bien. Buenos días, buenos días. Te estaba preguntando que qué tal, que cómo va todo. Buenos Pues días. va genial, mira, hoy estoy librando, así que va maravillosamente bien. Vaya, Puedo desconectar. y está librando y con los estallers. Hay que Sí, ver que pues no hay nada mejor. La verdad que estoy muy contenta de que me hayáis invitado, de que podamos hablar y, bueno, que conozcáis un poquito más el universo de Dehesa y, por ende, un poquito a mí. muy bien, muy bien. Pues, íbamos comentando antes de entre lo que decía, ¿no? Al principio, antes de entrar en la de que, bueno, de invitarte a pasar a esta nuestra sala, que Mm. estábamos ya haciendo spoiler a nosotros mismos de diferentes cosas, pero antes de eso, antes de entrar un poco a que nos hables pues, del restaurante, de las características que tiene un restaurante como el de el Ritz, vaya, háblanos un poquito de ti, porque yo he leído por ahí cosas, Vale. yo que soy un poco stalker, que miro un poquito de dónde he leído por ahí que eres diplomada en ciencias empresariales. Sí, empresariales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues, ¿qué pasó? Que me empecé a dedicar a ello y me di cuenta que no me gustaba para nada.
¿Y cómo caíste, cómo apareciste en el...? Bueno, mira, yo hice empresariales en Talavera de la Reina. Tardé bastante en sacármela porque yo creo que ahí ya me había dado cuenta que, que no me gustaba mucho. Empecé a trabajar en ello, pero mientras estudiaba empresariales, trabajaba de camarera en alguna discoteca, trabajaba en alguna cervecería y me daba cuenta de que me gustaba muchísimo. Lo que pasa que es cierto que estudié y digo, bueno, vamos a intentarlo ya después del sacrificio de mis padres, vamos a intentar a ver si probamos y hay suerte. Estuve muy poco tiempo, yo creo que 8 meses trabajando en una asesoría y me di cuenta que lo pasaba mal trabajando y que no me gustaba lo que hacía. Yo soy del mismo pueblo que Quique da Costa, Anda. los dos somos extremeños y me dio la oportunidad de irme a Valencia. Él en ese momento iba a abrir varios restaurantes y me dijo que si quería probar. Y hasta ahora. Bueno, oye, pues un tema, una historia, porque otra de las cosas que he leído es que llevas desde el año 2010 con Quique, ¿no? A veces cuando pienso cuántos años llevo, no he echado la cuenta realmente. Yo creo, pues mira, voy a hacer 40 años y empecé relativamente tarde en esto. A los 25 me fui con Quique. Tendría yo 25 años. Ostras. Bueno, pues sí, casi pues 15 años, vaya, lo que, Sí. lo que comentamos, vamos, que se dice un atributo el de estar mucho tiempo con alguien en el sector que no es tan habitual, ¿no? Que es Uh-huh. que haya, lo normal es que haya como más cambio, más variaciones. Bueno, en el fondo siempre he pertenecido a la familia dacostiana, como digo yo, pero hubo un impasse donde yo creo que es necesario para todo un profesional, que es ver otras maneras de trabajar. Y hubo un momento que sí que me desvinculé de la familia, pero para mi propio bagaje, para mi propio desarrollo. Me fui a Mugaritz y luego me vine para Madrid, Mm, pero con el convencimiento de querer vivir en esta ciudad, más que nada, ¿eh? O sea, yo tenía algo en mente, es que mi idea era vivir en Madrid. Y entonces estuve trabajando 4 años y medio en el Club Ayar como segunda maître, segunda sumiller. mm. Probé también a hacer algún asesoramiento de vinos porque estudié sumillería. Y luego volví, como yo digo, volví a casa, volví con Quique, que es donde mejor estoy. Bueno, pues Yo mira, quería hacerte una pregunta en base a esto, y es cómo se vive, ¿no? ¿Cómo se vive toda esa experiencia? ¿Cómo es ese crecimiento desde que empezaste, ¿no? Hasta llegar a ser directora, pues ahora, por ejemplo, de esa, ¿no? Con los estrellas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es duro? ¿Es orgánico y natural de ir haciendo las cosas y tal? ¿Es por confianza de la gente con la que trabajas, que te va haciendo ascender y formar? ¿Cómo es todo ese camino? Pues en el fondo es un poco todo lo que tú has dicho. Yo creo que en principio, cuando empiezas en esta profesión, tienes que tener muy en cuenta que la tienes que tener un gran respeto, porque pensamos que comenzar en un sector como la hostelería puede ser algo fácil, pero si te quieres dedicar a ello, tienes que tener unos conocimientos, tienes que tener una amplitud de dominar en casi todos los ámbitos que necesita mucho sacrificio. Y cuando, por ejemplo, yo empecé en esto, eh, lo que más me hizo ver, sobre todo de la mano de Quique, es el respeto que hay que tener a esta profesión. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, el respeto se traduce en responsabilidad y la responsabilidad se traduce en hechos y los hechos pues se traducen luego en resultados y consecuencias. Y en sacrificio, en el sentido de yo, por ejemplo, cuando empecé en esto, no, empecé a tocar diferentes palos, o sea, lo que es la sala, incluso iba a tocar la cocina, pero lo dejamos en stand-by. Luego hice sumillería, oficina, o sea, todos aquellos departamentos de un restaurante que creo que son necesarios para un futuro poder ser pues, una directora de un restaurante, es controlar absolutamente todo para saber cómo funciona. Eso para mí era vital, el ser completa. Sí, totalmente de acuerdo. La María Torrecilla de hace
10 años, 12, ¿se veía No. donde está ahora o se veía en otra posición dentro del sector? ¿Se veía afuera? ¿Se veía cómo se veía? En el primer mes de trabajo en la hostelería como tal, no te sabría decir. A los 5 meses yo ya sabía que quería esto. Qué cosas, ¿eh? Lo Qué tenía cosas. claro, o sea, me arrepentí. Estos momentos que tienes ahora con la tranquilidad lo ves y me arrepentía de por qué no había estudiado hostelería. Pero bueno, en el fondo estudias empresariales que a un futuro lo que estás llevando es un negocio. O sea, evidentemente es algo que te suma. Pero bueno, yo creo que en 5 meses yo ya sabía que parece una tontería decirlo, pero había nacido para esto. Este es mi trabajo, es que no me gustaría hacer otra cosa. Súper. Es que es un poco ¿no? Bueno, es que claro, ahora hablaremos un poco de todo el tema que hay con el personal, los Ujú. las dificultades que existen, pero eso o sea, no sé, John, si coincides tú también en esta opinión, que casi todo el mundo, las personas con las que vamos hablando aquí, es que todo el mundo siente esa, digamos, esa manera de ver la hostelería, que es como, yo no, o sea, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Sería imposible que hiciera otra cosa. Sí, yo justo lo hablaba la semana pasada, ¿no? No sé, Rodrigo, hay un sonido que se repite. No te preocupes. Vale, Si tú puedes seguir hablando, se escucha. vale, vale. Tú lo tienes, ¿no? Vale. Lo tengo. Pues nada, sí, justo hablaba con Mario Morillo, ¿no? Que la hostelería tiene esa cosa como que te engancha, ¿no? Como que te atrapa. O sea, hay gente que no le atrapa y hay gente que le atrapa y te engancha. Y luego, pues cada uno en su expertise, ¿no? Del periodismo, desde como directora, ¿no? Como consultor, como lo que sea. Pero al final te atrapa, ¿no? Tiene algo que no sé qué es, pero tiene esa magia. Yo particularmente estudié también ingeniería informática. Sí que es verdad que toda la familia de mi padre ha sido del sector de la restauración y ha estado allí, pero al final acabé la carrera y dije, ¿qué hago? O sea, ¿sigo en el sector de la restauración que ya había evolucionado y tal o empiezo ahora a hacer de becario como informático? Y no me veía fuera de la restauración, ¿no? Me pasó un poco como a ti. No sé qué es, pero... ¿Tú, María, sabes qué es? ¿Sabes qué es lo que atrapa? ¿Lo has llegado a...? Pensar que lo que hacemos es que la gente se divierta y sea feliz. O sea, es que nosotros lo único que hacemos es que la gente sea feliz. Ya. Entonces es algo precioso. Eso engancha, claro. Y que cada día es diferente, ¿no? O sea, tiene una magia que cada Cada día día es diferente. Cada día es diferente. Y cada día puedes, a ver, en todos los... Siempre que estás dedicado y tan directamente con el público, cada día es distinto. Y es que eso te va sumando a ti también, no solo como profesional, sino también como persona, ¿eh? Claro. Sí, y que hacerlo bien depende de ti, ¿no? Depende del equipo de alguna forma. Porque tú puedes hacerlo bien, Depende del equipo. hacer botes de perfume y hacerlos muy bien, pero al final es una máquina que te viene, que lo metes en un envase y si sigues una mecánica, da igual cómo estés tú más triste, más alegre, lo que hagas, que te va a salir bien. Pero un servicio, o sea, es que es una sinergia, ¿no? Es casi como un reloj, ¿no? Tanto la cocina como la sala, como todas las personas. Se genera... La adrenalina constantemente. La Exacto. adrenalina del servicio es maravillosa. Es esa tensión que te encanta, esa perfección que tiene que estar siempre presente. A mí es algo que lo que más me gusta es el momento del servicio. O sea, ¿Y esto, cómo se monta un equipo capaz de poder llevar a cabo esto? ¿O cómo se puede transmitir esos valores para poder dar ese servicio 10, ¿no? a ver, yo hay una cosa que a ver, el equipo, y creo que luego lo vamos a poder hablar, es lo más complejo. El capital humano es lo más bonito, pero lo más complejo, lo primero, yo creo que tienes que dar ejemplo. Totalmente. Tienes que dar ejemplo, tienes que ser un líder, que no un jefe, que es totalmente diferente, que esté continuamente con ellos, que le muestre lo que significa estar en este caso, en un proyecto como es de esa, y a partir de ahí luego ya tiene que venir intrínseco en cada persona. Claro. Porque ahora que hablamos un poco estamos un poco en este tema, ¿no? ¿Cuáles crees que son las dificultades actuales? O sea, ¿es cuestión del personal, de encontrar personal? ¿Es cuestión del momento? Es una cosa que hablamos muchísimo últimamente y yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? A ver, yo creo que hay dos cosas y esto me da mucho respeto hablarlo. Por una parte tenemos que cada vez, y vamos a hablarlo en Madrid, cada vez tenemos más aperturas.
cada vez tenemos una mayor oferta de restauración de todos los ámbitos. Pero luego, por contrario, tenemos cada vez menos personal cualificado. Entonces ahí nos metemos otra vez en el meollo de pensar que la hostelería, que el sector es un sector de descarte, donde todo vale. Y ahí podríamos tener un grupo, un sector de gente que quiere trabajar en esto, pero que es algo muy temporal. Esto nos permite que no tengamos una continuidad en nuestros proyectos, en nuestros negocios. Por tanto, yo creo que lo que falta es una mayor personas cualificadas de vocación, y ahí luego ya que voy a mezclar muchos temas, el cambio generacional. Ahora mismo la gente que contratamos, la gente joven y no toda, pero es verdad que lo quiere todo inmediatamente, lo quiere ya, aunque no esté totalmente preparado. Totalmente de acuerdo. He hecho mucha mezcla, ¿verdad? Perdón. No, está bien, has abierto unos cuantos melones, pero bueno. Sí, lo sé, me encantan. Sí. Podremos ir abriendo uno a uno. Rodrigo, ¿algo que comentar respecto a esto o abrimos a melones? No, yo te diría que abras ya que has escogido tú la carrerilla con el tema de estos melones de personal, te dejo que sigas, te dejo que entre vosotros os metáis y luego ya pregunto yo otras cosas que tengo ahí en mente. No, primero hablamos de que no hay personal cualificado. ¿Crees que es por un tema de que el sector no es atractivo de primeras? O sea, no se ha hecho atractivo, por lo tanto la gente no quiere formarse. ¿Es un tema que las escuelas no están sabiendo transmitir esta formación? ¿De dónde viene? ¿De dónde crees que viene esta falta de vocación? Joder, si realmente lo supiera, podría hacer algo al respecto o intentaría hacerlo, pero no lo sé. O sea, pienso que son muchos factores. Por una parte, creo que diferenciamos un poco la cocina y la sala. ¿De acuerdo? La cocina se ha hecho mucho más visual, por tanto, a lo mejor es más atractiva, pero la sala no se ha hecho nunca. Nunca ha sido tan atractiva como la cocina. Por tanto, ahí podríamos hacer algo al respecto, algo que ya he hablado mucho tiempo. Luego... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No sé, concreta ahí, que ya que has dejado la bomba... Esperar, que me voy a poner los cascos. ¿Me estáis escuchando bien? Sí. Te estamos escuchando bien, sí, como tú quieras. Que me dicen por ahí que me están viendo y que se me repite el audio. Ah, pues yo lo oigo bien. Que me han chivado por ahí los pajaritos. Madre mía, ¿cómo están? ¿Cómo están los pajaritos? Bueno, venga, pues póntelo. Venga, vale. A ver si no la liamos, ahora. Venga, ahora. Estoy bien, ¿no? Vale. Perfecto. Vale. ¿Cómo puedo hacer más atractivo la sala? Pues yo creo que en el fondo es si la gente viera realmente lo especial que es un trabajo en sala. Que no vieran que realmente lo que hacemos es transportar platos. Hay tanto detrás, hay una magia tan bonita de lo que es nuestro trabajo, que yo creo que eso deberíamos visibilizarlo mucho más. No solo la magia que hay entre los fogones, ¿eh? Sí. Yo creo que al final la cocina, pues además de que visual, pues tiene un punto de creatividad, ¿no? Y también se le ha dicho mucha más difusión y sí, totalmente. Mucha más marca personal, digamos, a la profesión. Y la sala, como tú dices, estoy de acuerdo que le falta. Lo que no sé cómo podríamos trabajar esto. O sea, no sé si vosotros tenéis alguna idea o... Eso, ahí. A ver, yo creo que yo reivindiqué hace poco en la ponencia en la que estuvimos un poco eso, fue un poco cañera ahí. Reivindicar en el sentido, a ver, no quiero que hagan un Masterchef versión sala, o sea, no... Tiempo al tiempo, bueno, tiempo al tiempo, porque hay planes. Si lo hacen, perfecto, pero bueno, ser más visibles. O sea, en el fondo cuando dan un premio a un restaurante, se lo están dando al restaurante. Y hoy me meto en un melón que sé que no debería, pero es que se lo están dando a un todo. Es que la experiencia es completa. Que puedes poner y hacer el mejor rodaballo del mundo, que seguramente que si la sala no es perfecta no te vas a llevar la misma experiencia.
Es que Pero yo es creo que que, se entiende, se percibe el servicio como algo malo, ¿no? Y es como la sala, servicio, servicial, ¿no? La cocina es creativo, construye y la sala lleva platos, solo sirve, ¿no? Sirve, Bueno, atiende a las personas y yo creo que hay una magia mucho más bonita detrás de todo esto, no solo servir o estar al servicio de las demás personas. O sea, se no, genera... no confundamos el servilismo con el servicio. Exacto, yo creo que ese es el problema principal. O sea, el servicio es el arte de servir, es como tú puedes hacer que un cliente se vaya un día por la tarde después de haber comido en tu restaurante diciendo que ha tenido una de las mejores experiencias de hace años. Sí, sí. Eso es lo bonito, decir, voy a volver porque me hacéis estar como en casa, es algo que yo hago mucho y que reitero mucho en mi restaurante, el hacer sentirse en casa. Y venimos de hace unos años de una situación muy complicada donde la gente quiere tener momentos, quiere tener Sí, momentos sí. para el recuerdo. A nivel de condiciones generales del sector, ¿crees que esto también resta que la gente pues no le apetezca afrontar un reto de hacer 90.000 horas por pocos sueldos? Que es un poco la idea que se percibe en general, ¿no? Que entiendo que no todo el mundo, pero Es que puede ser por, esto. eso te digo que el mundo de la hostelería está poco valorado. Y venimos de una hostelería de muchos años que no es la que se está queriendo hacer ahora. Ahora mismo, y sobre todo yo que tengo la suerte de trabajar en un hotel de gran lujo, las condiciones te puedo asegurar que son muy buenas, las que Sí, tienen que ser, las que debían ser. sí, sí. Eh, Conciliarlo es más complicado. Tú te dedicas al cliente. Evidentemente te puede parecer más o menos atractivo trabajar un sábado. Te puedo decir que los domingos en Madrid son muy divertidos, más que los sábados. Es decir, es dependiendo cómo te lo tomes. Sí, sí. Yo creo que un turno partido, bueno, habrá otros trabajos que lo tengan, pero ahora mismo las condiciones que se están intentando tener en la hostelería son las que deben y debían tener. Sí, sí. Y yo te hago una pregunta volviendo un poco a lo de ensalzar la imagen de la sala y demás. Y también de la imagen, ¿no? Del sector que se está viendo afectada y que hace pues que cada vez tengamos menos gente con vocación y que quiera participar Ujú. ¿Quién debería liderar ese cambio de imagen, ese cambio de posicionamiento de sala? ¿Son los gremios y asociaciones? ¿Es la política? ¿Los grandes restaurantes o negocios gastronómicos para potenciar esas figuras? No sé, una asociación de directores que se junten, de directores de sala y de restaurantes para potenciar esto. O sea, ¿quién debe liderar? O sea, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede encender una primera mecha en esto? ¿O es algo que tiene que ser más orgánico y abandonado a Eh, la suerte? bueno, yo creo que primero deberemos empezar por nosotros, por la propia sala. Y de hecho lo he podido hablar con algunos de los jefes de sala em, hace poco tiempo y somos nosotros los que debemos reivindicar esa importancia de nuestro sector. Y quizás, bueno, pues que nos ayuden siempre los cocineros, que es maravilloso, ¿no? O sea, creo que primero nosotros, política no me voy a meter, o sea que bastante tienen ellos, pero primero nosotros, reivindicar nuestro trabajo. Estoy totalmente convencida. Uno, si esperamos a que sea los demás, ¿no? Al final luego nunca llegan, ¿no? Entonces, empezar por... Simplemente con este hecho, con esta conversación que estamos teniendo, eso es una manera de reivindicarlo y de hacer presente y visible nuestro trabajo y lo bonito de ello. Totalmente. Cambiando de tema, pero manteniéndose en el tema del personal, hablábamos antes de que cada vez el personal era más volátil, de alguna forma, ¿no? Porque era personal más joven, que quería todo más instantáneo y que, por tanto, esto generaba también cambios rápidos. ¿La solución pasa por encontrar esas personas comprometidas, responsables, aunque sea mucho más difícil? ¿Crees que debemos adaptarnos a estos cambios y volatilidad de que el personal va y viene y no vamos a encontrar equipos a largo plazo fijos? ¿Cómo debemos enfocar esto como restaurante? Por mi parte, yo creo que lo que me toca es adaptarme y entendiendo no conformarme, sino adaptarme a la Sí, sí. situación, ¿de acuerdo? Eh, an-
antes, cuando empecé yo, sí que es verdad que notaba mucha competitividad y mucha gente preparada para el sector, sobre todo de cara a los gastronómicos, ¿de acuerdo? Ahora mismo es cierto que el personal está mucho más formado en algunos aspectos. O sea, yo, por ejemplo, tengo un equipo increíble donde la persona que menos tiene 3 idiomas. O sea, me vuelve loca eso, porque eso es increíble. Pero cierto es que no están tan centrados en lo que significa el mundo del gastronómico, que como te decía antes, es que hay que estar muy preparado y hay que tener unos conocimientos y una formación muy grande. Totalmente. Adaptarme, yo creo, a los chicos. Yo lo que intento es, a las personas que pasan conmigo, incluso de prácticas, es intentar darles ese pellizquito de saber si han nacido para esto. Eso a mí me encanta y eso yo los veo, los observo y me suelo dar cuenta en un mes, ya sé si se quieren dedicar por entero a esto. Sí, sí. Y a veces, yo me ha pasado igual que a ti, ¿no? Me gusta justo encontrar esta sensación, esta chispa. Y es una pena porque a veces encuentras gente que se ha formado, que viene de formarse en hostelería, ¿no? Y que le ves que se ha formado y que quiere, pero que tú no le ves esta chispa, ¿sabes? Y hay gente a lo mejor, pues como en tu caso, ¿no? Que decías, pues mira, yo no estudio hostelería, pero que a lo mejor tienes esa chispa y que puedes llegar súper lejos, ¿no? Es que hay una cosa que pienso yo, y es que hay una cosa que tienes que tener para dedicarte al mundo de la sala. Y es, para mí, el que vamos a llamarlo, un integrante del equipo puede estar muy formado, pueda tener muchas características buenas, si no tiene la empatía, ese carisma, ese pellizco con el cliente, se me queda muy plano. Sí, sí. Y eso es lo Entonces, que tú decías de que se percibe, ¿no? Que en ese mes, se más allá nota, de se la nota. técnica que se puede aprender, se nota esa empatía, ¿no? Que es Se importante. nota muchísimo porque parece que no me estaría contradiciendo de que necesitamos personas formadas, pero luego también es verdad que es un sector que te permite formarte durante el tiempo. Yo muchas veces digo a los chicos que yo prefiero integrantes en mi equipo, que sea buena gente lo primero, para mí eso es fundamental, si no, no tiene cabida en mi equipo, y que tenga cariño absoluto por lo que está haciendo. Luego, verdad que podemos formarnos siempre durante el tiempo, pero prefiero que tenga un cariño muy real y esa parte de honestidad con el cliente que luego se va a percibir. Totalmente, Oye, totalmente. María, y vosotros, o sea, vosotras dentro, o sea, estás comentando que obviamente las condiciones, hablando un poco de las condiciones, no es lo mismo, obviamente, en un local como en unos negocios como en el que tú diriges, también que otro tipo de hostelería, digamos, más mundana, ¿no? Más Sí. de la calle. ¿Vosotros notáis también esa falta de personal? O sea, ¿os veis a veces forzados a coger gente que a lo mejor tú consideras que no debería estar a lo mejor trabajando con vosotros? En el caso de nuestra compañía, de Mandarin Oriental, no pasa eso como tal. Tenemos unos procesos de selección, vamos a llamarlo, si entiende, no negativo, arduos, o sea, Mm, donde intentamos ser lo más meticulosos posibles, pero es verdad que a todos nos cuesta un poquito, donde esa selección quizás hace unos años era mucho más fácil. mm, Y también es verdad que nosotros en este tipo de, de hotelería de lujo y restauración de lujo somos muy meticulosos a la hora no, de seleccionar el personal. Entonces, no estamos sufriendo tanto en ese sentido, aunque vemos la merma, pero sí lo estamos viendo en la cuestión de prácticas. O sea, fíjate si nosotros, como esta hotelería de lujo, donde no puede ser más llamativa, quiero decir, vas a lo más, y aún así tenemos mucha falta de gente de práctica que en un futuro se quiere dedicar a esto. ya, ya. Hablando un poco bueno, voy a cambiar de tema. Venga, vale. Voy a dejar un poco el tema del personal, que además es que yo creo que, o sea, no hay semana, creo que podemos hacer, o sea, iba a decir, podemos hacer un monográfico sobre Fijo. personal, no. Todas las semanas que tenemos talleres hablamos muchísimo de personal y Claro. tal. Y hoy, aprovechando que está María aquí y que ya veníamos un poco comentándolo antes de comenzar el directo, un poco
Ostras, estamos hablando, creo que por primera vez desde que hacemos el programa, con alguien que tiene o que está dentro de un restaurante en un hotel además de gran lujo, efectivamente, súper conocido a nivel internacional. No sé, María, cuéntanos un poco cómo funciona en vuestro caso el F&B del hotel. O sea, porque hay diferentes puntos de venta, obviamente, a nivel de alimentación y bebidas dentro del hotel. Tú llevas, digamos, el restaurante temático, ¿no? Diriges el restaurante temático, pero ¿cómo funciona esa estructura? Bueno, en el fondo tiene diferentes departamentos, lo que es el grupo de F&B, como nos gusta llamarlo, universos. Esto es algo de Quique. Sí que es verdad, Quique es el director gastronómico de todo el hotel, es decir, ejecuta toda la parte gastronómica como tal. Por tanto, todos tienen unas similitudes, una filosofía muy, muy parecida, pero una manera de trabajar muy distinta. Son restaurantes diferentes. Por ejemplo, el Jardín del Ritz, que os lo recomiendo, que es maravilloso, pues es una parte más informal. Por tanto, la operativa que va a tener es muy diferente a la mía, que es el gastronómico, 2 estrellas Michelin. Al principio yo siempre digo, yo entré nueva en un hotel, no sabía cómo funcionaba un hotel y más de estas características. Y primero, claro, te choca que tienes que convivir con más gente, donde tú en un restaurante al uso, por muchas estrellas que tenga, es más de andar por casa, porque todo lo gestionas tú. Aquí tienes que estar completamente engranado con otros departamentos para que el resultado llegue al final. Al principio te impacta, te da un poco de respeto y de miedo a la hora de poder hacerlo, pero te das cuenta que te nutres y eres capaz de tener mejores resultados nutriéndote con los otros departamentos. Por tanto, están engranados, aunque cada uno tiene su propia operativa y su propio equipo. O sea, somos 1, 2, 3, 4 restaurantes diferentes, cada uno con su equipo. Pero sí que es verdad que imaginaros en un momento dado nosotros tenemos que echar una mano a Jardín porque en ese momento es lo que se necesita, se hace. Entonces, nos nutrimos muchísimos uno de otro. Vale. Y me gustaría preguntarte también, claro, ¿cómo se digiere toda esa presión que existe por, uno, estar en un restaurante con 2 estrellas Michelin y por dirigir un restaurante con 2 estrellas Michelin y dos, que ese restaurante además esté dentro de uno de los hoteles de referencia a nivel internacional? ¿Cómo lo vives tú eso? Yo tengo que decir que a mí ese tipo de presión es la que me gusta. Yo estoy acostumbrada o necesito para poder trabajar, sentarme en esa fase de presión, de excelencia, de exigencia. O sea, es donde yo me siento cómoda. Si bajo un poco el listón ahí es donde no me siento cómoda. Total, total. O sea, no sé si, claro, joder, es que siempre, claro, estaba también repasando, y tú misma lo has hecho, digamos, tu historia, ¿no? Tu presencia, pues, en Mugaritz, en Club Ayar, no sé si has trabajado alguna vez en algún local que no sea de alta gastronomía, o sea, Bueno, pero vamos, claro que sí. vale, vale, Claro que vale. sí, claro que Pero sí. Hombre, por hombre, favor, A hombre, ver, por favor. no te pienses que he nacido con estrellitas por los lados, no, no, al revés, al revés, al revés. Claro, Y de claro. hecho me gustaba muchísimo, o sea, yo cuando empecé a estudiar la carrera, o sea, es que trabajaba de camarera en una discoteca y luego una cervecería y, o sea, me encantaba esto de poner copas, era muy rápida poniendo copas, digo, yo soy muy buena en esto. Entonces, quiero decir que me he dedicado y luego también he estado en restaurantes que son, vamos a decirlo, más de batalla y que son súper divertidos y que las cosas se hacen igual de bien independientemente del tipo de restaurante que sea. Yo siempre soy muy de la idea de que independientemente que sea un restaurante gastronómico, vamos a hablar de un bar de tapas. Se puede tener mejor bar de tapas si lo haces bien. O sea, es que ahí es cuando estamos hablando de dignificar nuestra profesión y de verdad que se puede tener la mejor cervecería del mundo haciéndolo súper bien. Y sí, me he trabajado en eso, sí, por supuesto, y orgullosísima.
Claro, por eso te decía, ¿no? Joder, que lo comentábamos también hablando en en la primera entrevista que tuvimos con Santi Elías, ¿no? Bueno, que tienen la Estrella Verde ahora, ya tienen su estrella Michelin Sí, también en Huelva. Y él hablaba que, joder, que es verdad que, ostras, que a veces esto de las estrellas Michelin, pues muchos chefs y tal se vuelven un poco locos. Y ojo que digo chefs, ¿no? Que es lo que tú comentabas antes. Y vale. yo mismo he caído en la trampa. Digo chefs, pero no solo chefs, ¿no? Y aquí es donde viene la historia. Que no sé, que a veces pues genera mucha presión, sobre todo vosotros, por ejemplo, en Endesa, que habéis tenido un proceso súper rápido de 18 meses en los que habéis pasado primero con una estrella, o sea, no las dos del tirón, primero una y luego la segunda estrella. No sé, ¿a ti eso no te genera como, hostias, como un no descansar bien, no dormir bien? Eh, Bueno, un poco, a ver, la presión siempre está, sí, pero es que en el fondo date cuenta que no, al revés, me gusta, no sé. Vale, vale, no, sí, sí. Que te va el mambo, vaya, que No, o sea, te al va la final ¿Qué guerra. os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? O sea, a mí la presión que se genera de hacerlo cada vez mejor, es que es mi forma de trabajar. O sea, es que es así. es más, me atrevería a decir que sin esa presión, al final sería como que cada día es lo mismo, ¿no? Sería como monótono, ¿no? Esa presión de hacerlo mejor y de mejorar y de tal, yo creo que es lo que hace que, pues, que se mantenga la motivación, ¿no? Y estar también feliz, en cierta forma. Es que cada día en el trabajo me considero muy perfeccionista. Cada día veo algo que podemos mejorar y que puede hacer que todo sea mucho más perfecto. O sea, la parte del detalle es lo que creo que marca la diferencia en restaurantes así. ¿Eso quiere decir, María, que vais a conseguir la tercera estrella Michelin en meses? No, gracias, no me quiero comprar otro vestido este año. No lo sé. Mira, yo digo que cuando me preguntaron que cómo habíamos llegado a conseguir la segunda estrella en 2 años, digo que cuando abrimos nuestra única manera de trabajar, por entenderlo y enmarcarlo de alguna manera, es trabajando como un 3, con la misma exigencia y excelencia de un 3. Eh, no sé si lo vamos a conseguir. Sé que trabajamos como un 3 estrellas Michelin para que lo enmarquéis, como digo, y que bienvenidos sean los reconocimientos porque nos lo merecemos. Sí, seguro. Yo quería hacer una pregunta sobre esto, que también se dice a Shanti. El tema de las estrellas Michelin y demás, ¿son objetivos que se persiguen o el objetivo realmente es hacerlo bien y el premio ya viene después? O sea, realmente, vale, nos sentamos, tal, vamos a luchar por esto, o es una cosa de hacemos mejor cada día y lo que venga, que tenga que venga. En este caso es que hemos creado un proyecto que tiene todo para que triunfe, en el sentido, tenemos el mejor marco, o sea, nos encontramos en el Hotel Ritz, historia de Madrid, de España. Tenemos un restaurante maravilloso. Para mí tenemos al mejor chef del mundo, que voy a decir, que es Quique. Eh, y luego aparte tenemos unos grandes profesionales, lo metemos todo en una costelera y sale esto. Entonces, pues sí. Telera. ¿Cómo piensas tú que es de importante? Hablamos siempre del equipo de sala, del equipo de cocina, pero para el éxito de un negocio, gastronómico en este caso, ¿cómo piensas, que entiendo que es muy importante, cómo piensas de que es de importante todo el equipo, digamos, recursos humanos, dirección, chef, toda esa parte, digamos, que no se ve, ¿no? Que no se percibe? Pues sí, cocinamos, servimos, pero toda esa Mm. parte que no se ve, estrategia que piensa, ¿sabes? ¿Qué valor tiene? A ver, todo es un negocio. Nosotros sin clientes no somos nadie en ningún sentido. Ni somos viable como negocio, ni tiene sentido lo que queremos transmitir. Eh, lo que se ve, o sea, lo que tenemos detrás de las bambalinas, pues bueno, pues ahí nos quedamos más como un negocio como tal, donde, pues bueno, es verdad que es complicado. Lo que no te he terminado de contestar a la anterior pregunta y que va a colación con esta, la estrella Michelin y todos estos reconocimientos lo que te hacen es tener mayor visualización. Cuanto mayor visualización tienes, bueno, más atractivo es tu restaurante, más vienen los clientes y funciona el negocio, si no, no tendría sentido. Totalmente. Y para los que no han ido nunca a visitaros, parte de Mm. yo, no
pero nunca todavía no he ido. Estás tardando, hablamos luego. Exacto. ¿Cómo explicarías la experiencia? ¿Cómo explicarías todo lo que se lleva allí? ¿El por qué merece la pena ir? ¿Cómo lo contextualizarías? Mira, en un primer momento, por fin es la manera que tiene Quique de llegar a Madrid y decir, hola, estoy aquí. Es mucho más fácil que poder quizás ir a Denia, es mostrar nuestra cocina, nuestra filosofía. Luego es verdad lo que os decía, entrar en este hotel es maravilloso. O sea, el Ritz es algo increíble. Y luego ya si me centro más en nuestro universo, en Dehesa, si entramos al restaurante, de verdad que es absolutamente grandioso, o sea, es espectacular. Yo cada vez que entro en la sala o el equipo cuando hacemos los briefings, nos deberíamos parar un poquito más y decir dónde trabajo. O sea, es increíble. Aparte de todo esto que es el entorno, yo siempre digo que la gente cuando llega se sorprende mucho. Porque él ya va con el conocimiento de la cocina de Quique, apuesta segura, genial, maravilloso, vamos a comer súper bien. Pero lo que intentamos hacer es una sala que sea más cercana dentro de lo que es un protocolo muy cuidado, muy marcado, que la gente disfrute. O sea, hay una cosa que siempre les digo a los clientes, y esto no lo hemos cambiado en 2 años, y es que la gente disfrute y se sienta en casa. Necesitamos esa parte de cercanía, de disfrutar de la experiencia, de no encorsetarnos tanto, y en 2 años que todavía nos queda más recorrido para seguir limando y perfeccionando nuestra propia filosofía como Dehesa. Si tengo que decir algo es que la gente se relaja, disfruta, se encuentra a gusto. Y eso cada vez yo creo que nos vamos a centrar más en ello porque en el fondo es lo que busca la gente. Totalmente, total. Ahí entran muchas cosas, ya que estamos aquí abriendo así como poco a poco también otros melones. Me gustaría preguntarte un poco por el cliente que visita Dehesa. Imagino que obviamente hay un porcentaje importante de cliente local, ¿no? De madrileños y madrileñas que, bueno, pues que se acercan a conocer el restaurante de Quique da Costa en Madrid, que es pues, algo fantástico. Pero luego, claro, también hay un cliente pues, internacional que va al hotel, obviamente, y pues, un turista más internacional y más diverso, ¿no? Sí. ¿Cómo se adapta, en vuestro caso, así, el servicio, ¿no? Porque supongo que la parte gastronómica es más, bueno, es lo que es, Exacto. pero el servicio sí que es más flexible, ¿no? ¿Cómo lo adaptáis? Bueno, O igual me dices, no es más flexible, siempre lo hacemos igual y ya está. no, Pero me no, no, imagino no. que no. Además, todo lo contrario. Y de hecho tampoco en la cocina, ¿eh? Nosotros estamos haciendo o intentando hacer una filosofía diferente, como te decía, y también en la cocina, donde nosotros nos flexibilizamos muchísimo. Si alguien viene y es vegetariano, le hacemos un menú vegetariano. No es algo, o sea, por norma, pero te quiero decir, no queremos encorsetarnos, que a veces los gastronómicos tendíamos a esa parte de esto es lo que hay, esto es lo que es, pero bueno, lo que queremos hacer es intentar abarcar a todo el público y también que nos conozcan de una manera o de otra. Pero lo que hacemos para mí es súper importante y como decías en el hotel, el abanico, nunca mejor dicho, se abre muchísimo en cuanto a tipología de clientes. Para mí una cosa que es súper importante y que creo que es lo que me hace, sobre todo, motivarme mucho más en mi trabajo y en mi profesión, que es el psicoanálisis, que creo que es algo súper, súper, súper interesante, es psicoanalizar al cliente. Es qué quiere, qué busca antes de que haya empezado a comer. Desde un cliente internacional que por su cultura es totalmente diferente o percibe la experiencia de una manera distinta, a un cliente local que es maravilloso y viene también con las manos abiertas a ver qué tiene, pero también con muchas exigencias, psicoanálisis del cliente. Ejemplo, si por ejemplo viene un cliente italiano, pues en ese momento ya está, cojo a mi chica que es de Roma y la digo, vete con esta mesa que es que se van a ir encantados, o cosas así, es anticiparse muchísimo al cliente. Te tienen calado porque creo que hay algún compañero tuyo en el chat y ahí dice, chicos, psicoanalizar al cliente, que supongo que es lo que ¿En le serio? dice. Que le dice, sí, creo que el lema está claro. Lo tienen Sí, interiorizado.
Lo digo muchísimo y de verdad que eso es para mí fundamental. No tiene que ser la verdad absoluta, pero es lo que a mí me funciona o lo que yo entiendo de la casa que estoy creando. Es ver, cada persona quiere algo diferente. Seguramente que tú y yo vamos a un restaurante y tú quieres una cosa y yo quiero otra, o lo percibo de una manera y tú de otra. Totalmente. Fíjate, Rodrigo y María, cuando hablamos hace unas semanas con Julia Lozano, ¿no? Ujú. Julia Ahí va, Lozano, ahí va. crítica gastronómica, y cuando hablamos de la sala, justo ella hacía la misma reflexión, ¿no? Que ella consideraba que una buena persona de sala era aquella persona que sabía leer al cliente. No hablaba de psicoanalizar, pero sí de que sabía leer al cliente, ¿no? Porque había pues clientes que a lo mejor les gusta que le hablen mucho, hay otros que Ujú. prefieren que no les hablen, ¿no? O si están reunidos o si están en un tono más familiar y que supieran leer al cliente que iba a necesitar y adaptarse a eso, que lo que consideraba un buen camarero era esa persona, pues justo capaz de psicoanalizar, ¿no? Como tú decías. Interesante. De ahí lo que decía de lo bonito de nuestra profesión, es que es maravillosa. O sea, es que el poder analizar a alguien es muy interesante. El poder ver simplemente una vez que se sienta cómo mira el restaurante, cómo mira la persona que tiene al lado, cómo coge una copa. Todo eso ya te va dando pistas de cómo quiere que sea su experiencia o cómo es la persona en sí y cómo tú tienes que tratarlo. Totalmente de acuerdo. O sea, me parece clave esa Sí. reflexión. Hay una pregunta por aquí también que pregunta Guillermo en el chat. Dice, ¿crees que el cliente tiene que tener una cierta cultura gastronómica para disfrutar más de la experiencia de un restaurante de estas características? Absolutamente no. No, No tiene por qué tenerla. ¿Pero crees que no. la tienen? Pues como, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Habrá de todo, ¿no? En la viña del Es Señor. verdad que cuando vienes a un gastronómico siempre tienes aquí un gusanillo de querer probar algo diferente, por tanto, ahí tienes esa, llámalo cultura gastronómica. De verdad, yo creo que a veces esto es como cuando yo era sumiller, cuando estamos comiendo o cenando. No hay que saber, entender, hay que disfrutarlo. No tienes que saber de vino, tienes que disfrutar ese vino. Mm. Para entender de vino ya estamos los profesionales. Que tienes cultura gastronómica y eso te hace que para mí una cultura gastronómica es aquella persona que come, cena, disfruta de la comida, disfruta de la cena y disfruta de este mundo. No, Totalmente bueno. total. María, cómo lidias tú con las expectativas? O sea, ¿cómo lidiáis con las expectativas del cliente? Porque claro, me imagino, ¿no? No es solo la cultura gastronómica que comentabas, sino es ir a un hotel de gran lujo, a un restaurante con 2 estrellas Michelin y 2 soles Repsol. Por lo tanto, la expectativa del cliente, lo normal es que sea muy alta, claro. Lo Y es. esto lo pone todo como un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo lidiáis Sí. con ello? Bueno, en el fondo yo siempre digo, y esto lo hablo a veces con los clientes, que las expectativas, eso es lo más complicado, ¿eh? Porque cuando tienes expectativas en algo, superarlas cómo y en qué momento y de qué manera, ¿no? Pero como yo siempre digo, nosotros nos sumamos o trabajamos de una manera eh, tan militar, voy a llamarlo, siempre lo digo así, donde tenemos absolutamente todo medido, cómo tenemos que hacerlo, cuándo, cómo, que lo que nos queda después con el cliente es disfrutarlo. Que el cliente, si tiene una expectativa de que todo salga a su tiempo, lo va a tener, que la comida esté rica, está, y luego solo le queda que la experiencia que como nosotros, como equipo, como universo, le gustemos, pero intentamos que todo esté muy cuidado y, como digo, muy militarizado para que todo salga perfecto. Claro, claro, claro. Em, es que ha mencionado John antes a Julia Pérez Lozano y tenía yo también pensado, otra de las cosas, hablando, es volver un poquito atrás, pero me parece que es interesante. Otra de las cosas que, digamos, que viene aparejado todo este tema de los soles Repsol, las estrellas Michelin, pues el gran lujo en general, es también cómo te mira el cliente, que ya hemos hablado de él, lo estamos hablando de él Ujú. continuamente, y cómo te mira la crítica también, ¿no? Eh, voy con el tema. No sé si te acuerdas, seguro que te acuerdas, María, en la charla que tuvimos en el congreso del Club Top F&B, Sí. estaba, he de decir que con gran regocijo por mi parte,
estabas en una mesa redonda en la que estaba también José Carlos Capel, que bueno, Sí. pues, bueno, pues no sé, quizás uno de los críticos gastronómicos más o el más reconocido de España Ujú. actualmente. Y tú, de hecho, o sea, digamos que no tenías ningún temor bueno, pues a confrontar en algunos puntos sobre el tema sobre el servicio en sala en concreto, que era un poco lo que se trataba. Eh, Sí. entiendo que a ti el tema de la crítica, pues te viene dando un poco igual, no dando igual, porque me imagino que es importante, sobre todo pensando en el cliente, ¿no? El que el cliente pueda acudir después. A ver, yo lo primero es que yo adoro a a José Carlos Capel, le adoro, le quiero muchísimo y le respeto sobre todo, pero eso no quita para que yo pueda tener en algún momento otra percepción, otra manera de pensar. Mi manera de ser, sobre todo en el trabajo, es que puedo decir siempre con respeto lo que pienso yo de mi profesión, que por algo también estoy trabajando en ello. Por tanto, las críticas, lo bueno también es que no soy una persona que me gusten mucho las redes, esa parte más mediática, aunque hablábamos antes que debíamos serlo. Por tanto, yo hablo de lo que pienso en mi trabajo, como decía, siempre con mucho respeto, con mucho cariño, y lo que creo que con lo que hago con mi manera de verlo es sumar, nunca restar. Por tanto, las confrontaciones que sean constructivas son maravillosas. Claro, claro. Y, Totalmente. Pero y la crítica en general, ya más allá de lo de Capel, cuando tú lees una crítica así, porque hay veces, es verdad, para lo bueno y para lo malo, que muchas veces la crítica gastronómica precisamente es crítica gastronómica. sí, Y muchas veces el parrafito que le dedican al servicio, que yo creo que sí, eso tiene que molestar, sí, claro, que es la línea que le dedican. He hecho parrafito, pero creo que podría decir la línea la línea. que le dedican al servicio. Que eso entiendo que también hiere un poco tu orgullo, ¿no? Porque Sí, sí, es lo que sí. estamos hablando, ¿no? Pero también hace que pueda pasar un poco desapercibido. Aunque creo que si hay un mal servicio en sala, si hay un buen servicio en sala, puede que pase desapercibido, pero si hay un mal servicio en sala, va a quedar reflejado en la crítica, sí o sí, y en nuestras propias cabezas. Esto tiene mucho que ver también con cómo somos. La pregunta básicamente era Vale. si más allá de la discusión con Capel o que aporte o no aporte, quiero decir, ¿cómo ¿Qué gestionas opinas? tú ¿Qué la opinas de tensión, cómo funciona? claro, de la A crítica? ver, yo tengo que decir, yo soy muy competitiva y a mí me gusta ser casi la mejor en todo. Está bien, está bien. Y no voy a mentir, o sea, la crítica, pues tienes que llevarla, pero que me gusta nada porque yo siempre digo que mi equipo es el mejor. O sea, que me hiere un poquito. Lo de la línea, pues me sigue molestando, porque yo creo que nos... Y eso lo hablamos en la ponencia, esa es que me recuerdo que luego lo hablé con Julia, que nos dimos un abrazo, que me dice, María, qué cañera eres. Sí, sí. Eh, em, podían, podían escribir un poquito más para que realmente se vea lo que es ese círculo que dices tú de la cocina. Sin un buen servicio no es nada y una buena cocina, pero si estás sacando un producto, una materia prima que es horrible, pues tampoco tiene sentido. Yo además lo estoy viendo más ahora, yo soy directora del restaurante, gestiono lo que es la cocina y la sala en cocina junto con Guillermo Chávez, pero puedo ver todo ese conjunto. Es mucho más complicado ahora cuando ya ves el gestionar la parte de cocina y sala, intentar que sean uno, que realmente es lo que quieres transmitir. Pero es que es así. Ya, ya. Y puede ser que, hablando un poco de esto que estábamos comentando casi al principio, de cómo revalorizar o darle valor, revalorizar es un poco raro, volver a darle o darle más valor a la sala, puede ser que la crítica gastronómica podría echarnos una manita ahí, en lugar de escribiendo una línea, dedicándole ahí un poquito un poquito más de Evidentemente, corazón. evidentemente, yo siempre lo digo. Si simplemente no estoy hablando de que intenten visualizar más la sala porque sí, pero simplemente que en esas líneas pongan lo que han vivido, estaría. Ya, ya. ¿Has recibido alguna vez alguna mala crítica de la sala? De alguna así que digas tú, que tengas ahí en mente y te duela y digas... "Ugh", y
incluso ya no me refiero solo de crítica gastronómica profesional, sino claro, porque aquí enlaza otra cosa, que es las críticas que ponen los clientes y las clientas pues, en Google, en las diferentes herramientas, y que te duela. Quizás lo que a lo mejor si estaba pensando ahora, puede pasar que a lo mejor me ha pasado más de una vez, pero no muchas, es cuando vienen con la percepción de que no les va a gustar. Es que las expectativas en ese caso son muy locas, claro. ¿Cómo te tienes que dar la Entonces vuelta? uno no sabe qué hacer porque todo lo que muestras van ya con la fijación de que no les va a gustar. No sé por qué, eso es algo que me queda mucho de analizar, no pasa mucho, pasa muy poco. Pero, bueno, en plan, bueno, sí, a ver, lo que me pones que si total no me va a gustar, eso ha pasado, y eso es complicado de qué haces, cómo lo llevas, si ya tienes de antemano un no. Entonces yo digo que en ese caso, en el fondo, yo me llevo un disgusto o no es agradable, pero en el fondo la persona que viene a pagar un menú de 3 horas y viene ya con el hecho de que no va a estar a gusto, en el fondo el problema lo tiene él. Hay que ser amargado, también te digo. Hay que ser... Joder, es que no se me ocurre... O sea, no se me ocurre... No se puede luchar contra eso. ¿Por qué? No. Lo intentas y yo a veces lo he pensado, ya te digo, ha sido muy pocas veces, pero de leche, ¿cómo luchas con eso? Sí. Intentas hacerlo lo mejor posible, obviamente, pero al final, si es no, pues oye, mira, ya está. Bueno, en el fondo dices, mira, esto es lo que hago, lo hago con todo el cariño del mundo, si no te gusta es una pena, seguiremos estando aquí para ti, pero eres tú quien te está gastando el dinero y no disfrutándolo. Siendo muy, muy directa, Claro. Sí. Claro, no. A ver, es que igual que cuando alguien tiene las expectativas de que va a ser increíble, va a ser la mejor experiencia gastronómica de su vida, pues la cosa es difícil muy difícil. de cumplir. Si el otro llega pensando que eso va a ser una mierda y que no le va a gustar y que esto que mira tú tal, pues claro, a ver, es que pues, sí, igual de difícil, me imagino. Muy complicado, muy complicado. Bueno, al final, como las personas en general, que cada una somos diferentes. Sí, por eso decía que es lo más para mí lo más bonito de este trabajo, el trabajar con personas es que hace que tú te vayas desarrollando mucho más como persona y como profesional, porque vas conociendo y sobre todo en este tipo de hoteles a mucha variedad y tipología de personas y te hace ser muy amplia y tener muchas más herramientas a la hora de trabajar. Eso me parece maravilloso. Y María, tú comentabas ahora que eras como, bueno, y además es que se te nota, ¿no? Que lo vives de una manera intensa y que eres competitiva, ¿no? Decías. Sí. Claro, trasladar esto a tu gente, ¿no? A la gente que trabaja contigo, o sea, puede tener su puntito bien y su puntito complicado, porque no todo el mundo es igual, porque también como cada uno asume la responsabilidad o la presión, cada persona no es ni mejor ni peor, pero cada persona tiene su manera. Totalmente. Y yo no, claro, ¿cómo gestionas tú esto, no? Porque como decía Antonio Llorens en se te ve la vena, se te hincha la vena. Me decía que era patiño, sí. Sí, entonces, claro, ¿cómo gestionas tú eso internamente, claro, con tu gente? A ver, yo sé, y eso lo hablo mucho con mi equipo porque estoy todo el tiempo con ellos, que soy intensa. O sea, que es intensa en el sentido de que no me canso de decir quiero esto así, quiero esto así, quiero esto así, quiero esto así, pero creo que es verdad que me tengo que rodear de personas que son un poco como yo para que salga bien y tampoco se cansen de mí. Si ahí no tiene cabida en mi equipo una persona que no le motive mucho esto y que lo haga por hacer. No lo tiene. Para mí no tiene sentido. Sí. Al final, si no sabes, aprendes, pero como mínimo tienes que querer. Sí, ¿no? sí. Que hacerlo bien y valer. Bueno, yo lo hablo mucho con mi equipo y dicen que entienden que tengo que ser así. Si no soy así, esto no podría salir. Y en el fondo ellos se hacen un poco como yo. Eso me ha pasado a mí. Yo creo que yo siempre me voy en la base de la excelencia porque Quique me ha enseñado a ser así, a respetar y amar esta profesión. Entonces, yo lo que traslado a
a mi equipo es el amor, el cariño y la profesionalidad que me gusta tener en mi trabajo. Sí, sí. Total. Esto es como un aviso a navegantes, ¿no? Para quien quiera trabajar ahí. Hemos hablado Soy muy mucho divertida, soy absolutamente Sí. divertida, ¿vale? Soy muy Sí. divertida. Cuenta chistes ahí durante la... No, Odio contar chistes, pero soy muy No. divertida con mi equipo, hago muchas bromas y ellos, por favor, no es un a- ogro. Que digan algo, No. que digan... que digan algo. Pero el trabajo, el servicio es el servicio. Eso es algo que digo yo mucho a ellos. O sea, yo puedo tener muchas bromas con ellos, pero cuando empieza, como digo, la función, Sí. A ver, no hay yo más. creo que aquí es un tema de que al final, de que lo que tú dices, ¿no? La base es la excelencia y cuando está justificado, cuando hay un motivo profesional, pues uno puede ser más serio, puede ser más pesado. El problema está cuando a lo mejor, yo qué sé, perfiles de cargos altos que mandan, pero luego no predican con el ejemplo, pero luego, ¿sabes? No tiene sentido lo que te están diciendo. Pero yo creo que cuando tiene coherencia, cuando está basado en unos objetivos y demás, yo creo que la gente al final lo entiende y se suma. Por aquí, por el chat, nos dicen, bueno, primero, hablando del tema que hablábamos antes, que pasa mucho en los restaurantes normalitos, que van grupos a lo mejor y que uno paga y que es el que ha disfrutado la experiencia, que va contento, y el resto no sabe ni a dónde van y entonces no valora la experiencia. Y luego también por aquí nos dice alguien, que no sé si era de tu equipo, supongo, pone, uno no sabe lo que es adrenalina hasta que le tiras al fregadero el último sorbo de café de la jefa. No sé si esto es alguna historia que quieras contar o prefieras guardar para ti. Claro, es que quitarle café a María no puede ser. No, Es pues nada, que siempre cuando... que soy muy capulla a veces también. Va saliendo aflora la verdad. Nada, tengo manías, ¿no? Entonces estoy todo el día en mi restaurante, por tanto, tengo mi tacita de café, no esta, pero bueno, pues tengo otra. Y lo que más me gusta es el último sorbito de café. Entonces, siempre que llega alguien nuevo de prácticas y a lo mejor el pobre lo que hace es, porque va a limpiar, tirar la taza de café, los otros se llevan las manos a la cabeza que has hecho y le has tirado el último sorbo a la jefa, ya no te va a probar las prácticas, coña, porque no lo soporto, lo odio. Pues eso es. ¿Quién habrá sido? ¿No pone quién ha sido? Sí pone, pero vamos a guardar, lo ¿Sí? pone, pero vamos a ¿Sí? guardar que se identifique, Vale. que nos Si diga quiere, si si quiere quiere, decirlo. Pero bueno, puedes mirarlo tú luego, o sea, Vale, esto está ahí. luego puedes investigar. Luego puedes vale. investigar. Zaps. Luego, hay otro tema que tratamos aquí mucho en los talleres que yo creo que, a ver qué opinas tú de esto como directora del restaurante. Y además un restaurante con unas características muy, muy concretas, es el tema del uso de tecnología en la restauración. La semana pasada, justo es que veníamos hablando, la semana pasada de inteligencia artificial, de robótica, de cómo la experiencia del cliente, pues, en general, ¿no? Y en la restauración cada vez había más implicación de las nuevas tecnologías. Y con esto me refiero, bueno, en las cocinas, obviamente, ¿quién no tiene un horno rational que es pura y dura tecnología o un fregaplatos que antes había alguien fregando y ahora, pues obviamente lo hace una máquina? Todo eso son tecnologías que han ido entrando en la cocina de una manera más tal. Quizás nos da como más miedo, yo lo comentaba la semana pasada con Manel, que es experto en tema de robótica y tal, que en esa interacción con el cliente haya, digamos, máquinas, ¿no? Pues como Vale. pasa en algunos restaurantes que hay unos paneles para pedir, en fin. Y si al final la interacción humana iba a convertirse en un servicio de lujo, ¿no? Esa ha sido una pregunta muy genérica, pero no sé en este caso tú, María, que estás en, en un restaurante de lujo, en un contexto de lujo, si vosotros habéis analizado la aparición de nuevas tecnologías dentro, digamos, de incluso una carta digital, ¿cómo las vais introduciendo? Mira, te digo, además que tengo un ejemplo muy bueno en Desa. Dos partes. Para mí, la parte más directa con el cliente, mi percepción y mi opinión, no, la tecnología no debe estar presente. Yo soy muy tradicional, a mí me gusta que mi cliente, no me gusta tener código QR, no me gusta tener
nada tecnológico, me gusta tener la carta. Además tenemos una carta preciosa de cerámica, o sea, soy muy de tradición en ese sentido. Pero sí que es verdad que la tecnología está presente y nos ayuda a ser mucho más eficientes. Nosotros tenemos un programa, lo que pasa es que no me sé exactamente dónde ir, voy a meter la pata y me voy a callar, porque si no luego Kike me va a echar la bronca. Sé cómo se llama, que es Anauser, ¿vale? Y Anauser es un programa que yo creo que habrá solo 1 o 2 en España, que te permite llevar el control de comandas absoluto y digitalizado. Tenemos ese programa, lo tenemos a la hora de meter comandas. Nosotros tenemos la cocina en una parte, en un piso más bajo que la sala, por tanto esa dificultad tienes que estar solventada de una manera. Ese programa te hace que tú puedas meter las comandas, bajen directamente a cocina, pero no solo a nuestro chef, a Guillermo, sino a todas las partidas de los cocineros, y en esa comanda te viene absolutamente cuánto tiempo has pedido el plato. Si está en un color o en otro, te quiere decir que está cocinando, que está servida, que sube la comida. Si hay un cliente que es alérgico a cualquier tipo de alimento, si es gluten free, si está haciendo armonía, cuánto tiempo ha pasado de un plato a otro para llevar los timing. Entonces, yo que era muy reacia a la tecnología, y de hecho tenemos ese programa y a la vez tenemos las comandas al uso, nuestras comandas de menú degustación, nos ha hecho que seamos todavía mucho más efectivos. O sea, es una locura de lo de ese programa, es increíble. Pero sí que es verdad que de cara al público, para mí, yo creo que el contacto humano es necesario. O sea, que digitalizar a tope en el back office, ¿no? O sea, todo lo que pasa detrás, pero el trato ahí tiene que ser como igual que Para mí, hace 150 años. Para mí sí, yo cuando veo las noticias lo del robotcito este que le lleva el sushi a la gente me pongo mala. No, está bien. No, a ver, es que en realidad, o sea, quiero decir, al final todo lo que comentábamos el otro día es, oye, hay una tecnología que hace X cosas y que básicamente al final de todo el objetivo de esa tecnología es abaratar costes, porque es que nos pongamos como nos pongamos, se supone También, que el objetivo de la tecnología es, bueno, facilitarnos la vida, que todo sea mejor, que haya sí, una mejor experiencia en determinados momentos, ¿no? Lo que está comentando María, de que no haya fallos que pueda haber, sino cuando está ya todo digitalizado y aparecen las pantallas de la cocina en todas las áreas que hay, pues ya se supone que vas a reducir al máximo los claro. problemas. Pero al final, quiero decir, la tecnología se aplica en el sistema capitalista en el que tenemos actualmente para bajar los costes de Sí, producción totalmente. y servicio, lo que sea, y aumentar los márgenes aumentar los márgenes de beneficio. Pero claro, efectivamente, en el lujo, cuando alguien busca lujo, no puede ser así, porque ahí los márgenes son diferentes. O O sí, vienen como por dice otro lado, o María, se ¿no? paga de otra manera. Puede ser así si facilitas en los tiempos, quizás la rapidez de la preparación de la comida o en según qué métricas que te permiten luego a ti medir la experiencia incluso, ¿no? Si el plato tarda mucho y el plato tarda poco, todo esto, si te van midiendo los tiempos, pues tienes datos que sí que te sirven, ¿no? Pero a la hora de la experiencia es cuando yo estoy de acuerdo con María que a mí tampoco me acaban de convencer. Para mí, la verdad que no tiene sentido un servicio si no hay gente que lo haga. Total. Por eso no podemos teletrabajar. Por ejemplo, efectivamente. Oye, ¿y tenéis una de las cosas que a mí de lo que está trayendo esas tecnologías, ese registro de clientes, tenéis, digamos, un CRM con los clientes que sabéis cuándo han ido la última vez o Sí, esto, digamos, lo hacéis? Sí, ¿no? sí. Esto también ayuda mucho, digamos, a conocer al cliente, ¿no? Saber quién viene, cuáles son sus gustos, qué ha tomado la última vez, poder atenderle, digamos, poder mejorar mucho el servicio humano de la persona, ¿no? El servicio en sala, de decirle, la última vez probó esto, hoy quiere... Y claro, si tú a un cliente que estuvo hace un año en tu restaurante le dices que la última vez probó esto, que si quiere probar esto otro, supongo que ahí ya le tienes ganado. Totalmente. O sea, tú te das cuenta que la información es poder. Por tanto, si llega un cliente que lo curioso en Endesa, que en 2 años ya tenemos clientes habituales. Es increíble. O sea, a mí es algo que me parece maravilloso.
Nosotros con nuestra base de datos ya puedes dar en qué día tomó qué menú, qué alergia tiene, qué preferencia, si le gusta una mesa determinada, si toma un vino en concreto, eso te hace ver mucho. Y luego ya también está tu propia memoria que sabe cómo es ese cliente y qué es lo que busca de tu restaurante. Pero sí, eso es necesario. Correcto. John, no sé si tienen más preguntas. 2,5 millones, pero no sé si tendremos tiempo para todas. Las he contestado todas, ¿eh? Las he contestado todas. Sí. No, yo por mi parte estoy súper... Estoy contento, Perfecto. estoy muy contento. Yo también. Porque la verdad es que hablábamos al principio o a mitad de charla de cómo potenciar lo que era la sala y tal. Y yo creo que se han hablado de cosas bonitas, ¿no? De lo que significa el servicio, del hecho de qué tienen que tener esas personas, ¿no? La responsabilidad, el querer hacerlo, el valer, la empatía, lo del psicoanálisis. Yo creo que se sacan de esta charla motivaciones suficientes como para que la escuche gente que esté pensando en dedicarse a la sala y le entren ganas, sinceramente, de irse. O sea, yo soy de sala también, aunque siempre he sido más de números, pero me he formado en la sala, ¿no? Y en la parte más operativa de sala. Y llevo ya algunos años de consultor, pero después de esta charla me ha despertado las ganas de decir, ostras, qué bien que me lo pasaba, qué motivaciones, qué retos tiene la sala. Y la verdad que he conectado con unos años atrás. Así que estoy súper contento con esta charla. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Pues John, si quieres, yo creo que María te puede hacer un hueco ahí como estaller en el DESA y ya verás qué risas cuando le tires el sorbito de café. Tú vente para allá, John, ya verás qué bien te lo vas a pasar. ¿Sabes qué pasa? A mí me encanta la sala y me encanta todo lo que hemos hablado, pero yo soy una persona muy introvertida y entonces, pues de alguna forma, sabía entrar al restaurante y cómo actuar, ¿no? Volverme, no extrovertido de jijaja, pero sí era como un acting, ¿no? O sea, era como, vale, pues me cambio, ¿no? Y entro a trabajar y ahora estoy en la sala. Y entonces eso me conlleva un cansancio que me gusta, pero no es innato y entonces me cansa. Eso te genera un peso, y eso Exacto, es normal. me genera un peso que no es sostenible en el tiempo. Entonces me gusta y lo disfruto, pero no podría estar. Bueno, pues solo te queda entonces venir a comer o cenamos. Eso sí, eso seguro. Vale, Eso seguro. perfecto. Cuando vaya a Madrid iré a verte. Por favor, encantadísima, encantadísima. Ahí estaremos. Pues María, ha sido un enorme placer. Te vamos a dejar descansar en tu día libre, efectivamente, que agradecemos muchísimo que No, me he divertido hayas mucho. madrugado hoy para estar con nosotros. Madrugado, efectivamente. Para estar con nosotros. Y mientras nosotros nos quedaremos aquí unos minutos para hacer un poquito de adelanto de lo que va a pasar dentro de 15 días en nuestro próximo programa. María, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Ha Saludos. sido un placer y gracias por visibilizar nuestro maravilloso sector y profesión que es maravillosa. Un saludo. Cuídate mucho. Hablamos. Chao, chao. Hablamos. Chao, Hasta chao. pronto. Bueno, John, vamos, que te vuelves a la sala, ¿eh? Ganas no me han faltado. Hoy ganas no me faltan. Pero no podría, no. Sabes de aquello que es inasumible. Emocionalmente no podría. Es duro, además, Me joder. encanta, pero emocionalmente no podría. Lo has contado de tal manera. O sea, me ha gustado mucho cómo has explicado que te supone como un cansancio especial para una persona introvertida. Le supone un cansancio especial tener que tener un trato con el público. Claro, yo como soy lo contrario, no. O sea, para que os hagáis una idea, y a veces no lo parece, ¿no? Porque hago estas cosas y soy súper extrovertido y tal, pero para que hagáis una idea, es como si yo tuviera una pila de energía y cada vez que yo socializo, por decirlo de alguna forma, voy a exagerarlo mucho para que se entienda, se va gastando esa pila, ¿sabes? Entonces, imagínate, pues, estar en la sala, que esa pila, pues, al final te cansa. No es que acabe el día súper cansado, acabo normal, pero no lo podría sostener en el tiempo. Yo reconozco que en general, la interacción social, sobre todo desde la pandemia y tal, me supone más esfuerzo, pero efectivamente no tengo ese cansancio tan bestia que tienes tú, pero bueno, o no lo percibo. También es verdad que no.
sea, que no me veo obligado. En realidad, me paso el día. es curioso, es como dicen, por ejemplo, que las personas introvertidas, esto lo he leído, igual tiene nada que ver, pero como que a las personas extrovertidas les cuesta más despertarse y activarse por la mañana. Porque es como, las personas introvertidas, como tienen un nivel así como más bajo de, ¿sabes? No de energía, sino yo qué sé, es un nivel como más bajo de lo que sea, pues es como que estás despierto y ya estás en tu nivel habitual de tranquilidad o de, ¿sabes? Pero la persona extrovertida, como es más, ¿sabes? Más, no sé. Sí, total. Pues le cuesta llegar más a ese punto, porque tú no te levantas en plan de, bueno, venga, va, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Tal, no sé cuántos. Pero bueno, esto son charlas ya profundas. Dice Guillermo que yo me agotaría si tuviera que hacer los análisis de control de negocio que haces tú. Digo, vamos, yo ya estoy agotado. Claro, Yo lo he leído y ya estoy cansado. y yo con eso puedo estar horas y horas enteras. Sin embargo, hoy hago talleres, Sí. no lo parece, pero hoy hago talleres y ya cuando acabe de hacer talleres ya por todo el día estoy cansado. Sí, ¿no? Mentalmente, ¿eh? Físicamente no. Pero Ya. curioso. Total. Las Es personas que y la al psicología. final esto es... Bueno, pues oye, ir... Cada uno es un mundo. Estaba aquí tocando la pantalla. ¿Hacemos un pequeño adelanto de lo que va a pasar la semana que viene? La semana que viene no, dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Bueno, lo primero es que yo voy a estar en Barcelona dentro de 15 días. Primera mención. Así que no afecta en nada, pero bueno, igual se nos ocurre. De momento no afecta en nada, pero la agenda está abierta. Claro, efectivamente. Voy a anunciar nuestro invitado, que es Francisco González, de González & Co. Es el fundador y CEO de González & Co., que es una cadena de restaurantes mexicanos que ha tenido una expansión bastante fuerte durante los últimos tiempos y justo, qué sé, durante el último año, últimos meses, se ha expandido muy fuerte a nivel delivery, de manera virtual, digamos. Y vamos a hablar con él un poco del asunto del delivery, de la expansión también de la comida Tex-Mex, que a mí es un asunto que me o sea, no me preocupa, vaya, pero que me parece digno de mención respecto a lo que en cuanto a tendencia gastronómica se refiere. No es nuevo, pero bueno, oye que... No, pero mira, hablábamos el otro día en privado con Guillermo y comentaba que al final es verdad que la guerra de comida así, pues más de calle, ¿no? Está repartida entre la pizza y la burger, ¿no? Hamburguesa y pizza. Eso es un poco el reparto principal de todo. Y hablábamos pues de que en esa pequeña guerra pues había metido, por ejemplo, ahora la moda, por llamarlo moda porque acaba de salir, no porque es una moda que se vaya a ir, el tema de los pokés, ¿no? De este tipo de gastronomía. Y la Tex-Mex, pues yo creo que también puede tener su nicho de mercado y luchar por estos grandes titanes al final, que todo el mundo, comemos fuera, ¿qué hacemos? ¿Pizza o burger? ¿No? Y yo creo pues que esto está cambiando con tendencias como pues, el poke o como en este caso el Tex-Mex, así que será muy interesante saber cómo ha conseguido crecer tanto, ¿no? Y posicionarse pues dentro de ese pequeño nicho gastronómico, ¿no? Sí, es un posicionamiento además también difícil porque, bueno, o sea, es lo que dices tú, ¿no? Quizás no es ni pizza ni hamburguesa, pero yo creo que en ese orden de factores probablemente sea el tercero en discordia, ¿no? Este tipo de gastronomía y hay muchos operadores, ¿no? Y que lo están trabajando y operadores más cadena y también pequeños operadores independientes que, digamos, tienen una implantación local muy fuerte, ¿no? Y también competir con ese perfil, con el restaurante mexicano de tu barrio, es complicado. Sí, y también es complicado, y aquí al final vamos a hacer aquí la charla, así que no voy a decir mucho más, pero tiene que ser complicado porque también creo que el mexicano, el concepto de mexicano, no ha sido tampoco bien explotado, ¿sabes? Es decir, pues se ha ido muy a Nacho, o sea, muy a nachos tal y muy de calidad en plan por pasar, es decir, que no está cuidado, o hasta ahora no ha estado muy cuidado en general, ¿eh? A nivel de lo que es de restaurante de barrio y tal, no es un producto que... La imagen sí, pero el producto yo creo que le faltaba un poco de
Sí, Por sí. eso he mencionado que es gastronomía Tex-Mex. Yo creo que esto es importante porque ahí sí que nos estamos refiriendo un poco a ese tipo de gastronomía, nachos y demás, tacos, tal, que no son puramente 100% mexicanos, o bueno, Sí, sí, sí. como se entiende la gastronomía mexicana, que es obviamente mucho más amplia, sino una mezcla entre México y Texas. Sí, sí, exacto. Pues Interesante, oye, interesante tema. 15 días, 22 de mayo. Aquí estaremos nuevamente, los Stallers, en el noveno, ya será el noveno, creo que es el noveno stage. ¿Noveno? ¿Noveno? Este es el, Este este es es el el noveno. octavo. ¿Ah, este es el noveno? Este es el noveno, creo. Pues vamos a por el décimo entonces, ¿eh? O el octavo. No sé, 9 o 10. 9 Vale, o 10. Ya venga, veré. estaremos ahí. 22 de mayo, nos vemos 10:30 de la mañana. A disfrutar de la semana, señores, que tenemos toda la semana por delante. Cuídense. Venga, feliz lunes. Hasta Chao, pronto. chao, Chao, chao. chao.